Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Citas como estas nos dan a entender que Dios tiene un calendario, unas fechas concretas, donde sucesos importantes tendrían lugar. La muerte de Cristo estaba fijada en la profecía de las 70 semanas, ya estudiada en otro vídeo. Hoy vamos a estudiar las fiestas solemnes que Dios mandó celebrar al pueblo de Israel, porque tienen un valor profético muy importante para nuestros días. Había en primavera 4 fiestas: Pascua, panes sin levadura, primicias y el Pentecostés. Y en otoño se celebraban otras 3: trompetas, expiación y tabernáculos. Empecemos por la Pascua, que mandó Dios al pueblo de Israel cuando éste se encontraba cautivo en Egipto. En el 10 del primer mes, tómese cada uno un cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué es eso de las 2 tardes? El día bíblico empieza y termina al atardecer. Los israelitas debían sacrificar el cordero antes de la puesta del sol, cuando aún era el día 14, y comerlo en la noche, cuando era el día 15. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pascua viene de la palabra Pesaj, que significa pasar por alto. El ángel exterminador pasó por alto las casas donde la puerta fue marcada con la sangre del cordero. El cordero macho y sin defecto representaba a Cristo y su vida sin ningún defecto de pecado. La Pascua fue establecida para recordar la liberación de la esclavitud en Egipto, pero tiene un significado más profundo en significar la liberación de la esclavitud del pecado. La Pascua ya no hay que celebrarla matando un cordero. Ahora se recuerda el sacrificio de Cristo mediante la Santa Cena. El cordero era tomado con hierbas amargas, para recordar la amargura de la esclavitud de Egipto. De la misma manera, la Santa Cena se debe tomar con una actitud consciente de que nuestra liberación de la muerte por el pecado costó la muerte de Cristo. La próxima fiesta era la de los panes ácimos. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis esos panes. El primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. La orden de deshacerse de la levadura se entenderá mejor si comprendemos que en la Escritura la levadura puede adquirir el significado de pecado. Dios quería dar a conocer que su pueblo iba a poder comer de un pan sin levadura. Expliquemos esto. En la época de Cristo, el 14 del primer mes cayó en un viernes. En los Evangelios vemos que Cristo fue crucificado y sepultado un viernes antes de la puesta del sol. Cristo comparó su cuerpo con un pan sin levadura, un cuerpo mediante el cual no se realizó ningún acto pecaminoso. El día 15, día en que se comía el cordero, su cuerpo descansaba en una tumba. A partir de entonces, los hombres pueden participar de la salvación en Cristo. El cordero, como leímos, era asado en el fuego. Así como el cordero era puesto completamente en el interior de un horno de barro para ser asado, del mismo modo Cristo se entregó totalmente para ser muerto y puesto en el interior de un sepulcro. El 7 es un número que bíblicamente indica perfección y plenitud, y nos remite a la vida completamente perfecta que vivió Cristo. Pasemos ahora a la siguiente fiesta, las primicias. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla el día siguiente del sábado. En la fiesta de las primicias se debía ofrecer a Dios los primeros frutos de la tierra para agradecer la gran cosecha que vendría más adelante. La acción de ofrecer las primicias es también un acto de reconocimiento de que Dios es el proveedor de todas las cosas. Las otras fiestas tenían fecha: la Pascua el 14 del primer mes, la de los panes sin levadura del 15 al 21 del primer mes, pero la fiesta de las primicias se inicia al día siguiente al sábado, es decir, que siempre se hacía un domingo. Cristo resucita un domingo,
no porque quisiera que ahora se lo pasase a guardar como día especial por el hecho de la resurrección como creen los católicos, sino porque las fiestas solemnes ordenadas por él así lo marcaban: descansar el sábado y resucitar el primer día de la semana. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La Escritura representa a Cristo como las primicias. Vemos que Cristo está cumpliendo perfectamente las fiestas, como el Cordero Pascual, como el pan sin pecado y como las primicias. Pero también nos dice que conjuntamente con él resucitaron otras personas que estaban muertas. Esos santos que habían estado durmiendo representan unos primeros frutos, de los cuales Cristo es el principal, de la cosecha final. Es decir, son un vislumbre, un anuncio de la gran resurrección de todos los santos de todas las épocas que tendrá lugar cuando Cristo vuelva por segunda vez. El versículo antes citado es interesante si recordamos nuestro estudio sobre el alma y su destino tras la muerte, pues nos dice que los santos, es decir, personas buenas que han muerto, habían estado durmiendo hasta que resucitaron con Cristo, lo cual significa que ni estaban en el cielo, el purgatorio, ni mucho menos en el infierno, puesto que, como explicamos, la inmortalidad del alma no existe. El alma es la misma persona de carne y huesos. Vamos con la fiesta del Pentecostés. Y contaréis desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas serán cumplidas. Hasta el día siguiente del sábado contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Aquí tenéis un cuadro donde he intentado mostrar gráficamente lo que estamos leyendo. En el primer mes, llamado Abib o Nisán, hay las fiestas de Pascua, los panes y las primicias. Desde el día de las primicias, es decir, desde el domingo de resurrección, se cuentan 7 semanas, es decir, 49 días, que pasan por el segundo mes, Iyar, y el tercero, Sivan. Y el día después del sábado, es decir, otro domingo, se celebraba el Pentecostés ofreciendo nuevo grano. Recordemos que el mes bíblico tiene 30 días. El evangelista Lucas nos dice en el libro de los Hechos que Cristo, después de su padecimiento, la crucifixión, se presentó vivo, ahí tenemos la resurrección, con pruebas convincentes, ahí podríamos incluir las personas que habían resucitado con él, y hablaba sobre el reino de Dios durante 40 días hasta el día que fue recibido arriba, es decir, hasta que fue ascendido al cielo. Antes de irse, les dijo a los apóstoles que iban a recibir el poder transformador del Espíritu Santo, que serían bautizados con él en pocos días. ¿Qué iba a ocurrir 10 días después de la ascensión de Cristo? Justamente la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta recordaba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que pasó 50 días después de salir de Egipto. En Pentecostés los discípulos recibieron el Espíritu Santo que graba en las tablas de nuestro corazón la ley de Dios. Y otros muchos, debido a la predicación en su propia lengua que sucedió en ese mismo día, también lo recibieron. Esas 3.000 personas eran el nuevo grano ofrecido a Dios. Y llegamos con la fiesta de las trompetas a las fiestas de otoño. En el mes séptimo, al primero del mes, comenzaba la fiesta de las trompetas. El séptimo mes judío es el mes de Tishrei y equivale en nuestro calendario a los meses de septiembre-octubre. La fiesta de las trompetas servía para preparar al pueblo, para anunciar una fiesta que iba a celebrarse 10 días después. El cumplimiento profético de la fiesta de las trompetas lo entenderemos mejor si primero estudiamos la siguiente fiesta, la de la expiación. A los 10 días del mes séptimo se celebraba la expiación. Este tema ya lo hemos explicado en otro vídeo. En el pueblo de Israel, cuando una persona pecaba, traía un cordero y este era sacrificado en lugar del pecador. La sangre era introducida en el tabernáculo o santuario, lo cual hacía que el santuario se contaminase con la sangre de los corderos sacrificados. En la expiación se pasaba a limpiar el santuario de la contaminación. La sangre era un registro de los pecados del pueblo, ya que si no se hubieran realizado pecados, no habría habido sangre luego en el templo. Como ya explicamos, el libro de Daniel hablaba de que al final de los 2300 años, el santuario sería purificado. A partir de 1844, el cielo, concretamente los ángeles, pasaron a examinar los registros de las vidas de las personas, para ver si se han arrepentido de sus malas obras e intentaron cambiar.
su forma de vida. Así pues, el cumplimiento de la fiesta de la expiación la encontramos en el año 1844, y todavía está en cumplimiento. Estamos viviendo en la fiesta de la expiación. Y esto conecta, si se acuerdan, con el tema de las 7 iglesias y los 7 sellos, en la que la última iglesia, la Odisea, era precisamente la iglesia del juicio. Como apuntamos, en la fiesta de las trompetas se anunciaba la proximidad de tal solemne fiesta. La fiesta de las trompetas la encontramos reflejada en el movimiento millerita. Miller, al descubrir el cumplimiento profético de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, empezó públicamente a predicar a partir del año 1831. Gracias a Samuel Snow, se llegó a saber que, en nuestro calendario, la festividad de la expiación judía acontecía en el 22 de octubre de 1844. Desgraciadamente, ellos pensaron que esa purificación del santuario se refería a la tierra y en consecuencia creyeron que en tal fecha Cristo vendría por segunda vez. Al pasar el 22 de octubre, Cristo no vino, y eso se conoce como el Gran Chasco. Posteriormente descubrieron que la purificación del santuario no se refería a la tierra, sino a los registros de los pecados humanos presentes en el cielo. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos. A los 15 días este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos, y tomaréis ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y será un día de alegría, en el que el pueblo recordaría que en tabernáculos habitó en el desierto cuando Dios los rescató de Egipto. La fiesta de los tabernáculos era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase sobre su bondad y misericordia. 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Esta fiesta no solo se celebraba en agradecimiento por la cosecha que acontecía en ese tiempo, sino también en memoria de la protección de Dios sobre Israel en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida de Canaán. Pero además por el perdón de sus pecados obtenido en la pasada fiesta de la expiación. Tabernáculos significa la cosecha que hará Cristo al volver a la tierra. A los justos se los llevará a la Nueva Jerusalén, que es escrita por Juan en el Apocalipsis. Ahí recordaremos y comprenderemos mejor la misericordia, el perdón y el amor que Dios tuvo con nosotros a lo largo de nuestro peregrinaje en esta tierra, donde esperábamos la venida de Cristo, el cual nos llevaría consigo a la tierra prometida. Que la fiesta de los tabernáculos acontece en la parusía de Cristo lo podemos ver también en el suceso del monte de la transfiguración. Cristo les dice a los discípulos que habrá algunos de ellos que no gustarán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios en poder. En el texto Cristo se transfigura y cobra un aspecto semejante al que tendrá en la segunda venida. El mismo texto señala que Pedro habla atemorizado, que no sabía qué decir, por ende, que expresó lo primero que vino a su cabeza. Y no es difícil suponer que, si estaban en la época de la fiesta de los tabernáculos, lo primero que vino a la cabeza de Pedro fue construir unas tiendas para pasar la noche bajo el motivo de la celebración. En tabernáculos, Cristo ofreció una imagen de su segunda venida, ya que ocurrirá, como lo han hecho las demás fiestas, en su estación correspondiente. Además, Moisés simboliza a los muertos que resucitarán en la parusía, mientras que Elías representa a los que, como él, ascenderán al cielo sin haber experimentado la muerte. Les dejo un resumen de todo lo dicho. Se podrían hacer más reflexiones sobre este tema, pero aquí tienen la información principal que les recomiendo leer.